Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a hablar de los caésimos, de una función muy interesante, realmente de dos funciones muy interesantes, las funciones caésimo mayor y caésimo menor. Les mostraré cuál es su utilidad, cuál es su sintaxis y cómo configurar sus argumentos para obtener valores caésimos y para obtener máximos y mínimos, o mínimos y máximos. Y les advertiré de un par de cautelas que deben tener presentes al usarlas. También les mostraré cómo conseguir con ellas una ordenación rápida de los valores de una lista. Como su propio nombre sugiere, estas funciones devuelven el caésimo mayor o menor valor dentro de un conjunto. Por ejemplo, el tercer mayor valor o el quincuagésimo menor o el que sea. Es decir, estas funciones nos permiten identificar qué valor ocupa una determinada posición relativa dentro de la ordenación de un rango, de mayor a menor o de menor a mayor, según el caso. Y observen que digo dentro de la ordenación de un rango, no dentro de un rango, porque ahora lo que nos interesa no es la posición que ocupa la celda en la que se encuentra el valor, sino la posición que ocuparía en un determinado orden. Por ejemplo, en esta lista, el valor que ocupa la primera celda o la primera posición del rango es el 6, pero el 6 no es el valor más alto. Observen que hay un 8 en la tercera posición del rango y que ese 8 sería el primer valor si los ordenásemos de mayor a menor. El 6 que está en la primera posición de la lista sería el segundo mayor valor. El siguiente mayor valor sería el 5 que está en la cuarta fila, que sería el tercero según el orden decreciente que estamos construyendo. El 3 de la quinta posición del rango sería el cuarto valor más alto. Y el 2 de la segunda fila sería el quinto valor más alto. La función caésimo mayor nos devolvería estos valores según la posición que ocuparían en el orden establecido, de mayor a menor. Si el orden fuese de menor a mayor, la interpretación sería análoga, sin más diferencia que la mera inversión de la lista resultante, de la parte derecha de este esquema. La sintaxis de estas funciones es muy simple. En el primer argumento, matriz, solo hay que especificar el rango en el que se aloja el conjunto de datos del que queremos identificar uno, y no es necesario que los valores de ese rango estén ordenados. El segundo argumento es el valor k, el ordinal que corresponde a ese valor que queremos señalar. El primero mayor o menor, el segundo, el noveno, el que sea. Una sintaxis muy sencilla, con la que únicamente deben tenerse unas pocas cautelas bastante lógicas. Una, que el valor k debe ser en principio un número natural, un entero positivo. Luego veremos que la condición de integridad no es tan estricta como para originar un error si no se cumple, pero la de positividad es más rigurosa. No tendría sentido pedirle a la función el valor que ocupe una determinada posición negativa, porque no existen posiciones negativas. En una carrera, por ejemplo, un corredor podría quedar décimo, quinto, primero, pero no puede quedar en la posición -3. No existe. Y la segunda cautela, ese valor k tampoco puede ser mayor que el número de elementos del rango, porque tampoco tiene sentido pedir el valor que ocupa una determinada posición si el número de elementos es tan pequeño que esa posición no existe. Siguiendo el ejemplo anterior, en una carrera de 10 participantes no se puede acabar un décimo ni corriendo hacia atrás. Son dos precauciones de sentido común. Si no se tienen en cuenta, la función probablemente devuelva un error. Vamos a ver un ejemplo. En esta lista tenemos un conjunto de valores numéricos. No importa qué pudieran significar. Lo que nos interesa aquí es que unos valores son mayores y otros menores. Fíjense en que la lista no está ordenada. ¿Cuál es, por ejemplo, el segundo valor más grande de esta lista? Pues lo podemos calcular muy fácilmente con la función caésimo mayor, referenciándola a todo el rango y estableciendo un valor k igual a 2. Parece que el segundo valor más grande es 91, y es cierto, porque si repasamos la lista, podemos hacerlo porque es pequeña, veremos que el valor más alto de todos es un 93, y este 91 sería el siguiente, el segundo valor más alto. ¿Cuál será el tercer valor más pequeño? Pues si formulamos con la misma estructura, pero con la función caésimo menor, y establecemos el argumento k en 3, descubriremos que el tercer valor más pequeño es 32. Comprobamos visualmente que el valor más pequeño de todos es este 23, el segundo menor sería este 31, y el tercero es el 32 que nos devuelve la función.
Ahora observen este detalle. Hay un valor repetido, el 70. Por encima de 70 solo hay tres valores. Este 93, este 91 y este 85. Así que si consultamos cuál es el cuarto valor más grande, lógicamente obtendremos un 70. Pero si hacemos la misma consulta para el quinto valor más grande, también. Uno de los dos 70s es el cuarto y el otro será el quinto. Lo que estas funciones no van a hacer es decidir cuál es cuál. Como les decía antes, con estas funciones hay que tener únicamente un par de cautelas o tres. Como es lógico, no se puede pedir un valor que ocupe una posición ordinal negativa. Y tampoco se puede pedir un ordinal más alto que el número de valores, porque tampoco existiría. Por ejemplo, como en esta lista solo hay 12 valores, si fijamos el valor ordinal k en 15, también se nos devolvería un error. Quizás se estén preguntando qué ocurriría si se fija un valor k que no sea entero. En ese caso, no se devolvería un valor de error, aunque si somos estrictos, lo cierto es que una posición con decimales no existe. En una carrera, por ejemplo, se puede quedar segundo o tercero, pero no se puede quedar segundo y medio. Sin embargo, la función no devolverá un error. En el caso de la función késimo mayor, devolverá el valor correspondiente al siguiente ordinal, como si redondease por exceso. En este caso, estamos viendo el tercer valor más alto. Primero, segundo, tercero, aunque hemos fijado k en 2,5. En el caso de la función késimo menor, en cambio, el redondeo del ordinal k será al entero inferior. Este 31 es el segundo menor valor, no el tercero menor. Este es el primero y este el segundo. Una curiosidad. Con las funciones késimo mayor y késimo menor podemos obtener no solo valores késimos, sino también los valores máximo y mínimo del rango. Pero paradójicamente podemos obtener el máximo y el mínimo con cualquiera de las dos funciones. O sea, con késimo mayor podemos obtener el máximo y también el mínimo. Y con késimo menor podemos obtener el mínimo, pero también el máximo. Vamos a ver cómo. Con esta expresión, en la que usamos la función késimo mayor y un valor k igual a 1, estaríamos señalando al primer valor más alto, que lógicamente será el mayor de la lista. El resultado que devolverá esta función argumentada así será el mismo que devolvería la función max. Y si en lugar de usar la función késimo mayor usásemos késimo menor, obtendríamos el primer valor más pequeño, exactamente igual que si usásemos la función min. Hasta aquí no hay nada especialmente llamativo. Estaríamos usando la función késimo mayor para identificar un máximo y la función késimo menor para identificar un mínimo. Parece su uso natural. Pero también se podrían usar al revés. Késimo mayor para obtener el mínimo y késimo menor para obtener un máximo. ¿Cómo habría que argumentarlas? Pues teniendo en cuenta que el valor mínimo sería el primero en una ordenación de menor a mayor, pero también sería el último en una ordenación de mayor a menor, y que el valor máximo sería el primero en una ordenación de mayor a menor, pero también sería el último en una ordenación de menor a mayor. Y esa posición última será la que tenga un valor k, un valor ordinal, igual al número de elementos de la lista, que se puede calcular mediante la función con tara. Observen que con esta formulación basada en késimo menor estaremos obteniendo el valor máximo. Y con esta, basada en késimo mayor, el valor mínimo. La utilidad de estas funciones es indudable. Su uso resulta muy cómodo y permite simplificar cálculos que de otro modo podrían resultar complejos. Por ejemplo, usando estas funciones es posible ordenar tablas de un modo bastante sencillo, ya verán. Para ordenar nuestros valores de mayor a menor uso la función késimo mayor. Observen que en el rango de valores fijo como absolutas las referencias de fila, porque copiaré la fórmula hacia abajo. Y el argumento k lo establezco calculando mediante una función filas sobre la misma columna en la que la formulo el número de filas que hay desde la primera celda del rango hasta la corriente, para que vaya incrementándose de una en una.
Por eso establezco como absoluta la referencia de fila de la celda inicial y dejo como relativa la de la celda final. Copio al resto de celdas. Ya tenemos los valores ordenados de mayor a menor. Ordenarlos de menor a mayor no requiere una formulación distinta, solo usar la función késimo menor donde antes usábamos késimo mayor. Sombrero en amarillo y copio. Las dos listas quedan ordenadas correctamente. Pueden comprobar que son idénticas si leemos una de arriba a abajo y la otra de abajo a arriba. Por supuesto, si cambia alguno de los valores, la reordenación será automática. Deshago el cambio. Claro que si formulamos de este modo es porque estamos seguros de que en el rango seleccionado no habrá huecos, porque si los hubiese obtendríamos algún error para los últimos valores k. Si borro uno de los valores, aparecen errores en la última fórmula. Y si borro otro, en las dos últimas. Es lógico, estaríamos pidiendo el valor duodécimo o el valor undécimo en una lista en la que solo hay 10. Se puede evitar ese resultado tan poco estético mediante una simple función si-error, usando como resultado alternativo, por ejemplo, una cadena vacía. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el uso básico de las funciones késimo, késimo mayor y késimo menor. Por favor, pulsen me gusta para hacérnoslo saber. Suscríbanse al canal para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos y si les parece que nuestros tutoriales lo merecen, pueden hacernos un donativo para ayudarnos a seguir ofreciéndoles contenidos como este. También pueden dejarnos un comentario y seguirnos en redes sociales. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.